Resident Evil esconde un secreto que Capcom nunca quiso que descubriéramos. Y lo más aterrador es que ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Desde detalles censurados hasta teorías perturbadoras, la saga está llena de historias que pocos se atreven a contar. Por eso, hoy vamos a analizar 10 datos de Resident Evil que no solo cambiarán la forma en que ves la franquicia, sino que te harán preguntarte si realmente conocemos toda la verdad. ¿Sabías que Resident Evil casi destruye a Capcom? ¿O que hay un misterio en la saga que aún sigue sin explicación? Quédate hasta el final porque el último dato podría revelar algo que ha pasado desapercibido por más de 25 años. Y créeme, vas a querer escucharlo. Empecemos. 10. Resident Evil casi se llamó algo muy diferente. Resident Evil es un nombre icónico, pero ¿sabías que en Japón se llama Biohazard? De hecho, originalmente en Occidente iba a mantener ese nombre, pero Capcom tuvo un problema legal porque ya existía un juego y una banda de metal con el mismo nombre. ¿Cómo eligieron Resident Evil? El equipo de localización de Capcom en Estados Unidos evaluó varias opciones antes de decidirse por Resident Evil. El nombre tenía que transmitir la atmósfera de terror sin conflictos legales, y así nació el título que hoy conocemos. En Resident Evil 7 intentaron fusionar ambos nombres, con Resident Evil 7 Biohazard en Occidente y Biohazard 7 Resident Evil en Japón, pero este no es el único cambio de nombre de la saga. Más adelante te contaré sobre otro que casi cambia la historia de Resident Evil para siempre. 9. El easter egg del lago en Resident Evil 4, un secreto mortal que aterrorizó a jugadores. Si has jugado a Resident Evil 4, sabrás que hay momentos de tensión en cada esquina, pero hay un secreto en el juego que muchos jugadores descubrieron por accidente, y de la peor manera posible. En la zona del lago, antes de enfrentarse al jefe del lago, puedes ver el agua tranquila y aparentemente inofensiva. Sin embargo, si decides disparar varias veces al agua en un intento de llamar la atención de algo, recibirás una sorpresa letal. ¿Qué ocurre exactamente? Tras unos segundos de disparos al lago, sin previo aviso, una gigantesca criatura emerge del agua a toda velocidad y devora a Leon en un solo movimiento. No hay forma de evitar la muerte si activas este evento, ya que ocurre de manera instantánea. Este susto fue tan inesperado para muchos jugadores que se convirtió en uno de los jumpscares más recordados de la saga. ¿Pero por qué está este easter egg en el juego? El director del juego, Shinji Mikami, reveló que este detalle se incluyó como una especie de broma para los jugadores curiosos que siempre intentan experimentar con su entorno en los videojuegos. Sin embargo, también puede tener un trasfondo más profundo. Este evento hace referencia a la leyenda japonesa del Nessie japonés, conocido como Kappa o Issei, una criatura acuática que, según el folclore, atrapaba a quienes se acercaban demasiado al agua. Algunos jugadores aseguran que en la versión de GameCube, si te acercas lo suficiente antes del ataque, se puede ver una sombra moviéndose en el agua, aumentando la tensión. En Resident Evil 4 Remake, este easter egg fue mantenido y mejorado, con una animación más detallada y una muerte aún más impactante. ¿Sabías de este easter egg? ¿O alguna vez te llevaste el susto de tu vida disparando al agua? Déjalo en los comentarios. 8. Resident Evil fue inspirado en un juego de terror olvidado. Antes de que Resident Evil existiera, había un juego en 1989 llamado Sweet Home para la Famicom, la NES japonesa. Este juego de terror tenía una mansión llena de monstruos, puzzles y una historia de supervivencia aterradora. El creador de Resident Evil, Shinji Mikami, se inspiró en Sweet Home para crear el primer Resident Evil. De hecho, los conceptos de puzzles, puertas bloqueadas y la narrativa de supervivencia fueron adaptados directamente de este juego. Sweet Home tenía un sistema de muerte permanente. Si un personaje moría, desaparecía para siempre. Los baúles de almacenamiento y la forma de contar la historia en Resident Evil vienen directamente de este juego. Si no fuera por este título, Resident Evil probablemente nunca habría existido. 7. El origen del virus T fue un error humano. Todos sabemos que Umbrella Corporation creó el virus T, pero su origen real es mucho más absurdo. En la historia de Resident Evil, el Dr. James Marcus, uno de los fundadores de Umbrella, estaba investigando cómo extender la vida humana cuando accidentalmente creó el virus al experimentar con sanguijuelas. El virus G fue creado después de que el virus T mutara y evolucionara sin control. Si Umbrella no hubiera tratado de jugar a ser dioses, la historia de Resident Evil nunca habría sucedido. Imagínate intentar curar un resfriado y terminar creando la peor pandemia de la historia. Así de absurdo fue el nacimiento del virus T. 6. La evolución de Albert Wesker, de villano frío a un dios del caos. Albert Wesker es uno de los antagonistas más icónicos de la saga Resident Evil, pero su evolución a lo largo de los juegos es una de las más drásticas que hemos visto de la franquicia, de científico calculador a supervillano desatado. En Resident Evil 1, Wesker era un traidor silencioso, manipulador y con una presencia más cercana a un espía. En Resident Evil Code Verónica su transformación comienza, obtiene poderes sobrehumanos gracias al virus T Verónica y se vuelve más agresivo. Y en Resident
Evil 5 alcanza su punto máximo. Ya no es solo un villano con inteligencia superior, ahora tiene habilidades sobrehumanas, un ego desmedido y su objetivo es rediseñar el mundo a su manera. Douglas, el actor de voz de Wesker en Resident Evil 5, ha hablado varias veces sobre su experiencia interpretándolo. En entrevistas y convenciones ha dicho que le encantó el papel, pero que notó un gran cambio en la personalidad de Wesker con el paso de los juegos. En convenciones como MomoCon y en entrevistas con fans ha bromeado diciendo que Wesker en Resident 5 se volvió un villano del anime, por sus frases exageradas y su plan de dominación mundial. En redes sociales ha respondido a fans que le hubiera gustado explorar más el lado más frío y calculador de Wesker, en lugar de su versión superpoderosa. ¿Cuál es el Wesker definitivo? Algunos jugadores prefieren el Wesker manipulador de los primeros juegos, mientras que otros aman la versión imparable de Resident 5. Sea como sea, es un villano que dejó su marca en la historia de los videojuegos. ¿Cuál es tu versión favorita de Wesker? ¿El genio táctico o el monstruo imparable? Déjalo en los comentarios. 5. Resident Evil tuvo versiones canceladas antes de su éxito. Antes de que Resident Evil 4 revolucionara la saga, Capcom tenía planes para un juego completamente diferente. En esta versión cancelada, Leon Kennedy iba a ser infectado con un virus especial y comenzaba a experimentar alucinaciones terroríficas, viendo sombras, muñecos que cobraban vida y enemigos que desaparecían en humo negro. ¿Por qué lo cancelaron? Capcom sintió que el juego se alejaba demasiado del concepto de survival horror clásico y decidió reiniciar el desarrollo desde cero. Así nació Resident Evil 4 como lo conocemos. 4. El virus más peligroso de Resident Evil y que pocos recuerdan. Todos conocemos el virus T. Sabemos que el virus G creó horrores como William Birkin, pero ¿qué pasaría si existiera un virus aún más aterrador? Un virus capaz de transformar a los humanos en algo superior, algo inteligente, algo que no puedes controlar. Un virus que, de haber sido liberado, habría convertido el mundo de Resident Evil en algo completamente distinto. Y lo más inquietante es que esto casi ocurrió. El virus T Verónica. Este no es un virus cualquiera. Fue diseñado por Alexia Ashford, una niña prodigio con un coeficiente intelectual de 180. Pero Alexia no quería un simple virus mortal, quería evolucionar más allá de la humanidad. ¿Por qué este virus es diferente? Porque no convierte a las personas en zombies sin mente. En su lugar, las transforma en seres con habilidades sobrehumanas, pero con mutaciones brutales. Alexia se inyectó el virus en su propio cuerpo, pero aquí viene lo inquietante. Tuvo que hibernar durante 15 años para que su organismo lo asimilara sin perder el control. Cuando despertó ya no era humana, tenía control sobre el fuego, habilidades psíquicas y su cuerpo evolucionaba a voluntad. Quería infectar a toda la humanidad con el virus T Verónica y convertir a todos en sus súbditos. Pero, ¿y si lo hubiera logrado? Si el virus hubiera sido liberado, no habríamos tenido zombies como en Raccoon City, sino algo mucho peor. Criaturas mutadas con inteligencia propia. Seres superiores que no estarían bajo el control de la humanidad. Una nueva especie con Alexia como su reina absoluta. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. ¿De verdad hemos visto el último rastro del virus T Verónica en la saga? Porque en Resident Evil 6 muchas mutaciones recuerdan demasiado al T Verónica. Y algunos fans creen que Capcom está dejando pistas de su posible regreso en el futuro. ¿Qué crees tú? ¿El virus T Verónica debería volver en un nuevo Resident Evil o es mejor que se quede enterrado en el pasado? Déjalo en los comentarios y sigamos investigando. 3. El verdadero final de Resident Evil que casi nadie vio. Resident Evil tiene múltiples finales, pero hay uno que muy pocos jugadores han visto. En el primer juego, dependiendo de tus decisiones, podrías obtener diferentes desenlaces. Si juegas con Jill o Chris, pero no logras salvar a Barry, Rebecca o a tu compañero durante el juego, terminarás escapando solo de la mansión. Los personajes que no lograste salvar son confirmados como muertos. En este final, Jill o Chris quedan completamente solos, sin Umbrella derrotada ni respuesta sobre lo que pasó. El final canónico es el que permite que Rebecca y Barry sobrevivan, dando pie a los eventos de Resident Evil 3 y más allá. 2. El día en que Resident Evil puso en aprietos a Capcom. Resident Evil es una de las franquicias más exitosas de los videojuegos, pero hubo un momento en que tomó un rumbo tan polémico que puso a Capcom contra las cuerdas. En 2012, Resident Evil 6 salió con una producción gigantesca y se esperaba que fuera un éxito absoluto, pero aunque vendió millones de copias, no cumplió con las expectativas de Capcom, lo que afectó a la empresa de forma significativa. ¿Por qué fue un problema para Capcom? Se esperaba que vendiera 7 millones de copias en su primer año, pero en su lanzamiento solo llegó a los 4,8 millones, por debajo de lo proyectado. A nivel comercial no fue un fracaso total, pero su recepción dividida golpeó la confianza en la saga. El problema fue que Resident Evil 6 apostó por la acción extrema en lugar del survival horror, y eso no gustó a los fans de toda la vida.
Los mayores errores fueron que intentaron gustar a todos con 4 campañas diferentes, pero eso fragmentó la experiencia. Se alejaron demasiado del terror y la atmósfera clásica de Resident Evil. Su historia y tono cinematográfico exagerado hicieron que algunos los vieran más como una película de Michael Bay que como un juego de horror. ¿Y si te dijera que Capcom se replanteó el futuro de Resident Evil después de esto? La respuesta de los fans fue tan fuerte que la empresa decidió hacer un cambio drástico. ¿Quién salvó la saga? Resident Evil 7. Regresó al terror puro y logró reconectar con la esencia original. Gracias a este cambio, la franquicia revivió y Capcom recuperó la confianza de los jugadores. Entonces, ¿Resident Evil 6 casi arruina a Capcom? No exactamente, no fue un desastre financiero, pero sí una advertencia clara de que el rumbo de la saga estaba en peligro. Si Resident Evil 7 no hubiera funcionado, quizás la historia habría sido otra, y la saga estaría enterrada hoy en día. ¿Qué opinas tú? ¿Resident Evil 6 merecía tantas críticas o crees que es mejor de lo que dicen? Déjalo en los comentarios. 1. El secreto del ¿serías tan amable de Resident Evil? Muchos fans han encontrado similitudes entre BioShock y Resident 4, especialmente la idea de perder el control de la propia voluntad. Aunque Capcom nunca ha confirmado que se inspiraran en Would You Kindly, la mecánica de control mental de Saddler funciona de una manera inquietantemente similar. En Resident Evil 4 los enemigos de la secta, los Iluminados, no son simples fanáticos religiosos, son esclavos controlados a nivel biológico. A diferencia de los zombies tradicionales, estos infectados con las plagas mantienen su conciencia pero no su voluntad. Osmund Saddler, el líder de la secta, puede controlar a sus seguidores con simples órdenes como si fueran marionetas. Leon Kennedy es infectado con la plaga y comienza a escuchar voces en su cabeza. ¿Estaba siendo manipulado sin saberlo? Se ha teorizado que algunas frases de Saddler podrían ser una referencia directa a BioShock, especialmente porque los juegos salieron en épocas cercanas y compartieron equipos de desarrollo en algunas tareas. Pero esto va más allá de una simple referencia. Al igual que en BioShock, el terror de Resident Evil 4 no es solo físico, es psicológico. La idea de que no eres dueño de tu propia mente, de que alguien puede tomar control de ti con solo unas palabras, es lo que hace que este concepto sea realmente escalofriante. ¿Casualidad o inspiración secreta? Tal vez BioShock no fue el único que nos hizo dudar de nuestra propia libertad. Quizás Resident Evil ya nos estaba dando esa advertencia desde antes, pero simplemente no nos dimos cuenta. Resident Evil no es solo una saga de terror, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la ciencia, el poder y la ambición se salen de control. Hemos visto experimentos fallidos, secretos enterrados y verdades perturbadoras. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos más quedan por descubrir? Si Capcom ha ocultado detalles en la saga por más de 25 años, ¿qué nos hace pensar que ya lo sabemos todo? Quizás el misterio más aterrador aún no ha sido revelado. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más, y si quieres que investiguemos otros secretos ocultos en Resident Evil. Nos vemos en la próxima, y recuerda, en el mundo de Resident Evil nadie está a salvo.